¿Cómo estamos? Mi nombre es Nicolás Vinisca y les estoy grabando una clase virtual de estructura psíquica en este momento de aislamiento social que estamos teniendo para poder prevenir de la mejor manera la propagación del COVID-19. Así que aquí estamos, 26 de marzo del 2020. La idea es poder subirles esta clase virtual para empezar a activarlos con la materia. Ya todos han tenido acceso al programa, al cronograma y algunas preguntas disparadoras. La idea ahora es que con esto puedan empezar a tener un poco de material teórico y también van a tener en el campus material teórico de consulta. Como les decía entonces, la clase que viene me gustaría que ya podamos tenerla online, que podamos ponernos de acuerdo con un horario y tenerla de manera online para que todos puedan asistir y también dejarla grabada en el campus. Pero me parece que esta primera está bueno que lo podamos hacer así. El contenido que hoy vamos a ver tiene que ver con estructura psíquica. Elijo empezar por acá porque siento que es el principio de la descripción de lo que es un ser humano. A lo largo de todo este cuatrimestre nosotros vamos a trabajar desde la normalidad hacia la patología y dentro de la patología los tratamientos específicos recomendados para cada una de las cosas, o de los trastornos o de los desórdenes mentales. Entonces, siento que estructura es el inicio de todo, siento que muchas veces no se le termina de dar la importancia que tiene este concepto, eh, porque si no entendemos la estructura, es muy difícil entender la dinámica dimensional de cómo funciona el psiquismo y sus trastornos mentales. Voy a arrancar primero con una definición de qué es estructura. Una estructura entonces es una configuración de los elementos que conforman un todo. Es una definición general de estructura. Nosotros podemos describir cualquier estructura y siempre va a ser una configuración de elementos, ¿sí? El concepto, bueno, procede del latín y hace mención a la disposición y el orden de las partes dentro de un todo. Y sobre esto también quiero decir algunas palabras, porque no solamente es entonces la disposición, sino también el orden. El orden de cómo se vayan a dar ciertos elementos, en nuestro caso, va a definir lo que es la estructura psíquica. A partir de esta definición, la noción de estructura entonces tiene innumerables aplicaciones. Continuando con la definición, es la organización en un recurso elemental para el buen funcionamiento del todo. Y esto también para nosotros es importante porque esta organización va a hacer que ese todo tenga el mejor funcionamiento posible. Nosotros vamos a hablar hoy bastante de estructura psíquica y si todo sale bien de manera online, la clase que viene vamos a poder trabajar sobre las distintas estructuras psíquicas. Me gusta que empecemos a entender que las personas se estructura su psiquismo, inclusive muy a pesar de ellos, y que ese es el mejor funcionamiento que pueden tener. Porque es la manera que van a tener de interactuar en el mundo. Y a veces la única, y a veces patológica, y a veces muy deficitaria, pero pese a eso, la mejor que pudieron acceder. Siempre que doy el concepto de estructura, me tomo un rato para hablar de lo que es la estructura para la construcción, porque siento que es un concepto menos abstracto, del cual todos podemos tener cierta noción, para después meternos en un concepto abstracto como es la estructura psíquica. Entonces, la base de una construcción se le considera la estructura más elemental. Este concepto puede ser empleado para cualquier descripción. Una base incorpora todos los fundamentos necesarios que garantizan la solidez de lo que se construye sobre esta. Digo, todos nosotros, si todo sale bien en un corto plazo, nos vamos a estar viendo en la sede de Avenida de Mayo 866. Algunos de ustedes
son alumnos más nuevos de la facultad, y otros que están hace más tiempo. Los que estamos hace más tiempo, vimos muchas transformaciones del edificio de Avenida de Mayo 866. Los que no están hace tanto tiempo pueden notar que el edificio que queda sobre Irigoyen es mucho más moderno que el edificio de Avenida de Mayo. ¿Por qué digo todo esto? Pensemos en la estructura de un edificio. Pensemos, si quieren, en la sede de Irigoyen, o sea, en la parte de atrás del edificio. Para construir ese edificio, lo primero que se hizo fue cavar un pozo para poder armar los cimientos, el inicio, lo que le va a dar solidez a ese edificio. Luego se levantó todo lo que fue la estructura de hierro, las columnas, los montantes, que es lo que sostiene, de alguna manera, todo ese edificio. Se le pusieron las paredes, se armaron los pisos, los huecos del ascensor, los huecos de la escalera. Por último, bueno, en el medio caños, ¿no? Cables, caños, etcétera, etcétera, donde se conduce electricidad y conectividad. Y luego se revistieron las paredes, ventanas, y tenemos el edificio de Hipólito Yrigoyen. El de Avenida de Mayo se lo cambió sustancialmente en el sentido de que se pintaron las paredes, se modernizaron las aulas, pero la estructura no se cambió. Ese edificio debe tener por lo menos 50 o 60 años. Si hoy hubiera un problema estructural en el edificio de Hipólito Yrigoyen, realmente sería difícilmente salvable. ¿Qué quiero decir con esto? Si hubiera hecho de tal manera la estructura que todo el agua de lluvia cae en pendiente sobre un piso que termina lastimando o derrumbando toda un ala de ese edificio, la verdad que hoy con el edificio terminado es muy difícil de salvar. Sin embargo, en el inicio, cuando ese edificio se estaba armando, la realidad es que si se detectaba una falla estructural, era modificable, es cierto, con un costo, con un tiempo, pero era modificable. Sin embargo, hoy, si hay una falla estructural, ya no es modificable. Lo mismo le pasa al de Hipólito Yrigoyen, al de Avenida de Mayo, perdón. En la Avenida de Mayo, esa estructura existe hace un montón de años. Muestra de que esa estructura está bien hecha es que existe hace un montón de años y no tiene fallas estructurales. Y uno puede modificar cuestiones cosméticas, vamos a decir, de cambiarle el color, mejorarle la electricidad o la conectividad, pero la realidad es que no se modifica la cuestión estructural. Y con todos estos años uno puede decir, bueno, si no ha demostrado fallas estructurales, la estructura es buena, es funcional. Yo la puedo seguir adaptando y la estructura resiste. ¿Me siguen hasta acá? La contrapartida de esto es, si tenemos que hacer modificaciones estructurales una vez terminado el edificio, nos va a llevar mucho costo, nos va a llevar mucho tiempo, nos va a llevar mucha especificidad profesional porque va a requerir ingenieros, etcétera, etcétera, y quizás esas fallas no sean salvables. Si yo quiero hacer modificaciones cosméticas, quiero decir, pintar todo, etcétera, y no hay fallas estructurales, son de bajo costo, no me llevan mucho tiempo y no me requiere tanta especificidad. Por ahí con un buen maestro mayor de obras me alcanza. No necesito un ingeniero. En el psiquismo pasa similar. La estructura psíquica tiene dos momentos. El primer momento, completamente moldeable y flexible. ¿Cuándo es esto? Los primeros años de vida. El desarrollo psicosexual del niño, va a decir Freud. Los primeros 6 años de vida. Dentro de este primer momento, en el inicio de la escolaridad, se va a poner en juego los esquemas familiares, lo que viene de la casa, con los esquemas sociales, con ese primer contacto social. Y luego se va a dar la adolescencia, donde toda nuestra estructura se pone en juego, donde todo lo que aprendimos, donde todo lo que sabemos, lo vamos a poner en crisis. Erik Erikson hablaba de identidad versus confusión de rol. Nuestra identidad como seres humanos se está formando en la adolescencia o culmina de formarse, por ende es necesario que todo esté en crisis para después
culminar en nuestra identidad. Todo esto es moldeable, es flexible. Ahora bien, hay un segundo momento, ya cuando inicia la adultez, donde se empieza a solidificar esa estructura, donde la persona empieza a sentarse sobre sí misma y donde a medida que pasan los años, esa estructura también se vuelve más rígida, donde esa estructura se vuelve más sólida, pero también donde se vuelve más rígida y puede quebrarse. Al igual que hablábamos con los edificios, terapias que apunten a modificaciones estructurales, cuando la estructura tiene un déficit o una falla estructural, van a ser de muy difícil aplicabilidad, nos va a llevar mucho tiempo de trabajo, nos va a llevar mucho nivel de especificidad y mucho costo en tiempo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el momento de modificación estructural, que fue la niñez o la adolescencia, ya fue cerrado. No obstante, si se hicieran terapias en esos momentos, muchas cosas podrían modificarse. Ahora bien, si yo asisto a psicoterapia porque tengo trastornos de ansiedad, los trastornos de ansiedad no suelen ser fallas estructurales. Una psicoterapia específica para trastornos de ansiedad no debería llevarnos ni mucho tiempo, ni, insisto, terapeutas más que estén formados en trastornos de ansiedad, ni mucho nivel de profundidad, porque lo que hay que lograr es que la persona sea funcional y que esos trastornos de ansiedad remitan. Es como pintar un edificio. Ahora bien, pintar un edificio, a veces uno empieza a pintar y se da cuenta que la mancha de humedad aparece y hay que romper y uno se da cuenta que tiene un caño que hay que cambiar y entonces pareció trastorno de ansiedad y es algo más grave. Sí, puede pasar, pero sigue sin ser una falla estructural. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, empezamos a ver lo que es la estructura psíquica en comparación con la estructura de un edificio, con algo que es tangible. Nuestro psiquismo se estructura de tal manera que hay un momento de mucha flexibilidad y un momento de mucha rigidez. Dentro de ese momento de mucha flexibilidad, por supuesto, se da la primera infancia, la escolaridad y la adolescencia. Y después se da un momento de mucha rigidez, donde se va solidificando esa estructura, pero también se va volviendo más rígida. Y como todo lo que se vuelve rígido, tiene más chances de quebrarse. Un riesgo de la estructura es que la estructura se vuelva demasiado rígida, porque si es muy rígida, tiene más posibilidades de quebrarse que si es flexible. ¿Sí? Avanzo un poco más. Me voy a meter un poco con el psicoanálisis. Freud es quien describe, de alguna manera, quien primeramente describe el concepto de estructura psíquica. Si ustedes se acuerdan, en este pequeño gráfico podemos ver el sol que vemos acá, nada tiene que ver con el gráfico, es una añadidura, pero podemos ver que de alguna manera se compatibilizan la primera y la segunda tópica. ¿Se acuerdan que Freud plantea en la primera tópica el inconsciente, el preconsciente y el consciente, como tres instancias psíquicas? Y luego, en la segunda tópica, el yo, el ello y el superyo. Si vamos a hacer un repaso breve de esto, vamos a decir que somos gobernados por fuerzas inconscientes, de las cuales no tenemos ni gobernabilidad, ni necesariamente fácil acceso, que son realmente quienes comandan nuestra vida. Freud va a describir que hay un inconsciente que es fácilmente accesible a conciencia, que no está todo el tiempo en la conciencia, pero que es fácilmente accesible. Va a haber un segundo inconsciente, digo, si quieren hacer un ejercicio de esto, entiendo que la mayoría de ustedes ya está cerca de los 20 años para adelante. Recuerden, vamos a tomarnos 2 minutos para trabajar en esto. Recuerden un grado de su primaria, el grado que ustedes quieran. Tomémonos 2 segundos para pensar en uno de los grados de nuestra primaria, de primero a sexto o a séptimo. Pensemos en cualquiera de ellos, pero elijamos uno. Una vez que lo hayamos elegido, tratemos de recordar quién era nuestro docente, nuestra maestra o nuestro maestro de ese grado. Cómo se llamaba, si era varón, si era mujer,
Si era alto, si era petizo, si era flaco, si era gordo, si era flaca, si era gorda. Si era lindo, si era feo. Si recordamos hasta el aroma que tenía, ¿cómo tenía el pelo? ¿Tenía rulos? ¿No tenía rulos? ¿Tenía pelo lacio? ¿Era pelado? ¿Cómo era? ¿La quería o lo quería? ¿No lo quería? Si me sentía querido por él o por ella, no me sentía querido por él o por ella. Tratemos de recordar ese aula, de ese grado. ¿Cómo eran las paredes? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan con quién se sentaban? ¿Se sentaban en algún lugar en particular? ¿Se sentaban con un compañero? ¿Cómo eran las mesas? ¿Tenían un amigo o una amiga especial en ese grado? Bien. Fíjense que probablemente nos hayamos remitido entre 10 y 30 años atrás de nuestra historia. En mi caso, recordé a una docente de tercer grado. Eso me lleva a 30 años atrás en mi historia. ¿Cuándo fue la última vez que pensé en ella? No sé, 1000 años. No sé, hace 20 años por lo menos. Sin embargo, pude acceder a ese recuerdo, a cómo se llamaba, a cómo era físicamente, a si me sentía querido, a si me gustaba su tono de voz, quiénes eran mis compañeros, cómo era mi aula. Eso es un contenido que no era consciente. Sin embargo, no era conflictivo para mi conciencia. Por ende, lo pude recuperar y lo pude traer, pese a que hace 20 años o 30 años que no lo tenía en la memoria. Freud va a decir que hay un segundo nivel inconsciente, donde no vas a acceder tan fácil a la conciencia debido a que genera cierta conflictividad el afecto, y habla del mecanismo de desplazamiento y de condensación y de represión sobre todo. Sin embargo, accede a través de qué manera? A través de los sueños, de los actos fallidos, de los chistes y el análisis, ¿no? Y hay un tercer contenido, un contenido completamente inconsciente, donde se considera que la represión fue eficaz y eficiente, y donde nunca va a acceder a la conciencia y no entra, no ingresa ni a través de chistes, actos fallidos, ni interpretación, ni asociación libre, no ingresa. Dentro de esta primera tópica también describe un preconsciente, que es de alguna manera quien se encarga de traer esos contenidos inconscientes a la conciencia. Muchas veces está cargado de este primer inconsciente que dijimos, como nuestra maestra o como lo que se nega anoche. Y una conciencia que es una capa que es el aquí y ahora, lo que está sucediendo ahora, que es de lo que yo tengo conciencia ahora. Freud habla de esta metáfora del iceberg o del témpano, donde una parte de 10 son conscientes, pero 9 partes de 10 no lo son. Entonces, todo lo que está por debajo del agua, para Freud, no es consciente. Y en la segunda tópica habla del yo y el yo y el super yo, donde, bueno, el yo es siervo de 3 amos, dice él, ¿no? Es como un esclavo entre el ello, el super yo y la realidad. El ello es, tiene una función principal, que es principalmente inconsciente, que es que las pulsiones puedan satisfacerse, entonces son estas pulsiones todo el tiempo pregonando por salir. Y el super yo, heredero del complejo de Edipo, de los padres del complejo de Edipo, con dos estructuras, la conciencia moral y el ideal del yo, van a ser de alguna manera las reglas. Entonces tenemos el super yo con las reglas, el ello con las pulsiones y la necesidad de satisfacción, y el yo que tiene que lidiar con estos dos más con la realidad. Lo mismo, el ello es principalmente inconsciente, el super yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente, y el yo es gran parte consciente, pero tiene una parte inconsciente también, como se puede ver en el gráfico. ¿Sí? Pueden ver, super yo gran parte inconsciente, pero hay una parte consciente, el ello es principalmente inconsciente, aunque hay una parte, pero bueno, para el gráfico está bien así, y el yo es gran parte consciente y hay una parte preconsciente y un poquito inconsciente. ¿Está bien? ¿Acá vamos claros? Y una parte de 10 por encima y 9 partes de 10 por debajo. Soy un poco rápido en la parte de psicoanálisis, pero me parece que merece muchísimo más tiempo y lo vamos a tener, vamos a hablar un montón de psicoanálisis. Entonces, nada, si les sirvió como un pequeño repaso esta parte está bien, pero solo como para situarnos donde estamos parados.
Avanzo un poco más. Voy a asociar el concepto de estructura psíquica, que es un concepto más psicoanalítico, con el concepto de personalidad, que es un concepto más psiquiátrico. La personalidad se conforma por 3 componentes, en realidad. El primero es el temperamento, que tiene que ver con todo lo genético. Es la parte innata de la personalidad, que ese temperamento se puede atemperar o exaltar. Por ejemplo, ¿vieron cuando uno dice, no sé, las familias italianas son todos gritones, ¿sí? Entonces, el abuelo es gritón, el padre es gritón, el hijo es gritón, el nieto es gritón, son todos calentones, eso es temperamento. Por eso se dice que esa gente es temperamental, porque en realidad eso viene de generación en generación genéticamente. Luego está el carácter. El carácter es ese temperamento más las primeras experiencias infantiles. Es el interjuego de este temperamento con el medio social primario, que ¿cuál es? La familia. Entonces, yo vengo de una familia italiana, que somos todos efusivos, gritones, calentones, pero, no sé, mi compañera viene de una familia mucho más zen, son japoneses, y todos se lo toman con calma, y tenemos un hijo. Nuestro hijo puede ser que tenga un temperamento muy, muy exaltado, pero que el medio social, o sea, la familia, logre atemperarlo y que al final no sea tan calentón, sea mucho más pensante que calentón, pese a que él es muy temperamental. ¿Me siguen hasta acá? El tercer punto es la personalidad, que es el resultante de ese temperamento más el carácter, más las relaciones sociales y las experiencias en la adolescencia que culminan de formarla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo algo con lo que vengo genéticamente. Mis primeras experiencias infantiles hasta el inicio de la escolaridad forman mi carácter. Por eso cuando sus padres le dicen, che, pero qué carácter podrido, ustedes le pueden contestar con total rigor científico. Mira, el carácter se conforma del temperamento que es genético. Y de mis primeras experiencias infantiles, que fue con mi primer medio social, que fue con ustedes. Así que si yo tengo un carácter podrido, no es mi culpa, es tu culpa. Buen tip. La personalidad va a estar dada entonces por temperamento y carácter, más lo que sucede en la adolescencia con nuestras relaciones sociales. Fíjense cómo se empiezan a unir en este punto lo que es el concepto de personalidad para la psiquiatría con el concepto de estructura psíquica para el psicoanálisis. Con esto voy a terminar hoy, porque va a ser el inicio también de la clase siguiente y quiero repasar un poco los conceptos vistos. Freud va a describir que las estructuras son mixtas. Hay 4, en realidad Freud describe 3 estructuras principales: neurosis, psicosis y perversión. Otto Kemper en el año 50 introduce la estructura borderline como una 4ª estructura, pero lo que él dice es que todos tenemos de todas las estructuras, solamente que funcionamos a predominio de una. Por eso las estructuras son mixtas. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos somos, Freud dice que gracias a Dios todos somos neuróticos. ¿Por qué? Porque lo esperable es que la mayoría seamos neuróticos. Neurosis es normalidad. Se sufre un montón, pero es la normalidad, es a lo mejor que podemos aspirar. Sin embargo, todos vamos a tener algún punto psicótico, algún área perversa y algún área desintegrada borderline. No obstante, todos de esta manera tenemos las 4 estructuras. Una buena explicación de esto es, todos somos neuróticos, pero, o la mayoría somos neuróticos, pero con abuso de sustancias yo podría tener un brote psicótico. Si no tuviera en mi estructura la capacidad de tener un punto psicótico, no podría nunca tener un brote psicótico. Entonces, todos tenemos a predominio de funcionamiento de una estructura, vuelvo a decir, lo más esperable sería la neurosis. Sin embargo, todos tenemos de las otras 3 algo dentro de nuestra estructura, como una arista, como una forma. Con ciertas situaciones nos podemos comportar de una manera o de otra, pero es esperable que funcionemos a predominio de una. ¿Qué vamos a ver la clase siguiente? Que es la que espero que podamos tener online. ¿Qué implica cada una de estas estructuras? ¿Cómo las vamos a analizar? ¿Y en qué se caracteriza cada una con estas unidades de análisis? ¿Sí? Entonces, clase que viene vamos a hablar un poco
de cada una de estas y vamos a tener con unidades de análisis cómo se caracteriza cada una. Y con eso, con la clase siguiente, deberíamos terminar las primeras dos clases, que es estructura psíquica. ¿Qué vimos hoy? El concepto de estructura, la estructura para la construcción y el concepto de estructura psíquica. Vuelvo a decir, la estructura es el sostén de nosotros, es como vemos el mundo, es como nos movemos en el mundo. Dos momentos, un momento muy flexible hasta la adolescencia y luego se solidifica. Una vez que se solidifica, de muy difícil modificación. Por eso las terapias que apuntan a modificar la estructura, realmente las modificaciones son pocas, se puede, pero es poco, es lento y muy costoso. Por eso es mejor agarrar los problemas antes, ¿sí? En la infancia y la adolescencia hay mucho más para hacer con la estructura psíquica. Y después vimos qué es la personalidad para la psiquiatría, que vimos temperamento, ¿se acuerdan? Lo innato, carácter, eso innato más las experiencias infantiles, y la personalidad, que es la conformación del temperamento y del carácter luego de las experiencias sociales de la adolescencia en adelante. Por último, para hacer un breve resumen, hablamos un poco de las dos instancias psíquicas, de las dos tópicas psicoanalíticas, el yo, el ello y el superyo, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Entiendo que esto a esta altura de la carrera ustedes ya lo deberían tener sabido, por eso lo tomé solo a modo de resumen. Igual vamos a volver sobre esos temas, porque la clase que viene vamos a hablar sobre mecanismos de defensa, etcétera, etcétera. Bueno, aislamiento mediante y todo, creo que hemos podido llevar esto adelante, así que espero que les resulte de utilidad y nos seguimos escribiendo en el campus, donde vamos a coordinar un horario para poder tener nuestra clase presencial si están de acuerdo. Les mando un fuerte abrazo a la distancia, a quedarse en casa, a salir lo menos posible y a cuidarnos entre todos. Saludos a todos y a todas.